ciudadanas aquí presentes. Sean bienvenidas a esta especial presentación en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y en atención a la comunidad ciega, me presento. Mi nombre es Soat Yanin García González, soy consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y seré quien modere esta presentación. En esta ocasión, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco celebra 3 décadas de elecciones democráticas organizadas de manera autónoma e independiente con una gran obra, Democracia Ilustrada, 30 años de elecciones en Jalisco. Este libro no es solo un compendio de datos históricos, sino una narración gráfica, crítica y anecdótica que recorre la evolución democrática de nuestro Estado y rinde a las instituciones y a las personas que han contribuido al fortalecimiento de la democracia. Desde la creación del Consejo Electoral del Estado de Jalisco en 1994 hasta la consolidación del IEPC, esta obra documenta hitos como la alternancia política, el avance de la paridad de género, el voto desde el extranjero y el uso de la urna electrónica. Es un trayecto que refleja cómo la democracia ha evolucionado y cómo, a través de la ciudadanía, sigue constituyéndose día a día. Y para presentar esta importante obra, tenemos el honor de que nos acompañen grandes personalidades que presento en el orden de sus participaciones. Iniciaremos con Saúl Herrera, mejor conocido como Cucho. Él es un talentoso monero que da vida gráfica a Democracia Ilustrada. Es egresado de Artes Plásticas por la Universidad de Guadalajara. Cucho comenzó su carrera en el diario Siglo XXI hace 26 años y desde entonces ha colaborado en medios como Diario Deportivo Récord, la revista Proceso, Edición Jalisco, mediotiempo.com, la revista del Consumidor y el periódico El Informador de Guadalajara. Su contribución en esta obra combina creatividad y análisis visual, haciendo de este libro un homenaje gráfico a la democracia. Muchas gracias por estar aquí, Cucho. Nuestro segundo participante es el consejero Martín Faz Mora. Él, reitero, es consejero del Instituto Nacional Electoral desde el año 2020. Preside la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, además integra la Comisión de Organización Electoral y la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. Con una destacada trayectoria en la defensa de los derechos humanos, fue fundador del Centro Potosino de Derechos Humanos y secretario técnico de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos. Es licenciado en Filosofía y maestro en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo, México. Martín Faz ha sido también catedrático en diversas instituciones de educación superior, impartiendo materias como Filosofía del Derecho y Ciencia Política. Su experiencia abarca desde la promoción ciudadana hasta la organización electoral en el otrora IFE y en el Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí. Su intervención, estoy segura, que enriquecerá esta presentación con una visión nacional e histórica sobre los avances democráticos. Finalmente, y no por eso menos importante, aunque suene cliché, Rosa del Carmen Álvarez. Bienvenidos y un aplauso para el consejero. Ya veo, trae porra. Además canta muy bien. Bien, finalmente, en orden de participación, les presento a la abogada Rosa del Carmen Álvarez López, quien será quien cierre. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle del entonces Distrito Federal.
En 1981 ingresó al servicio público en las áreas técnico-jurídicas de dependencias de gobierno federal. En 1989 dio un giro al sector privado, siendo abogada consultora de algunos despachos jurídicos. Ocupó puestos a nivel gerencial de diversas empresas privadas. En el año 2001 fue la primera consejera electoral de la historia de Jalisco, en el otrora Consejo Electoral del Estado de Jalisco, siendo reelecta en 2005 para integrar el Consejo General del extinto Instituto Electoral del Estado, cargo que desempeñó hasta septiembre de 2008, año en el que se reincorporó al libre ejercicio de su profesión. Ha sido integrante y fundadora de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales, AC, de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, AC, y del Colegio de Abogadas de Jalisco, Mujeres Juristas, AC. Ha participado como observadora internacional de las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela por su especial interés en el tema de la emisión del voto a través de sistemas electrónicos utilizados en ambos países, así como varias elecciones estatales. Fue presidenta de la Comisión Especial de Urna Electrónica en el Instituto Electoral del Estado, promotora del establecimiento de un sistema de votación electrónico en la entidad y en el país. Además, ha sido ponente en diversos foros y autora de publicaciones en materia jurídico-electoral. Cada una de las personas participantes va a tener hasta 10 minutos para presentarnos esta obra que tienen a la vista, y al concluir sus participaciones vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien quiere plantear algún cuestionamiento a quienes están aquí en la mesa, va a haber esa posibilidad. Y bien, como lo adelantaba, en primer término voy a ceder el uso de la voz a Cucho para que pueda compartirnos su experiencia al ilustrar esta obra. Adelante. Buenas tardes, es un gusto estar aquí. ¿Es porque está cerca la bocina o qué? ¿Es por ¿Ya? Bueno. Bueno, te lo paso a todo. A ver, Saúl, va. Bueno. Ya. ¿Sí? Va, bueno, después de esa interrupción, buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar aquí compartiendo esta mesa con personas tan especiales en el tema democrático. Y a mí lo que me tocó en esta ocasión, en este proyecto, que me pareció muy padre, porque yo me dedico a hacer caricatura política todos los días en medios de comunicación, y bueno, siempre dibujo a los políticos ya en los cargos, presidentes municipales, gobernadores, pero nunca había dedicado mis trazos y mis dibujos en dibujar a la gente que se dedica a que esas personas lleguen a esos puestos. Entonces fue para mí un reto muy interesante, muy padre. Y también quiero agradecerle al Instituto Electoral que se haya fijado en mi trabajo para poder aterrizar esta obra que tenemos aquí. Quiero agradecer también a mis amigos del equipo de diseño del instituto, que siempre fueron muy pacientes conmigo, y creo que lo logramos en un tiempo récord, y eso creo que nos dejó satisfechos a todos, porque creo que es una edición que quedó muy padre. 30 años de democracia ilustrada, pues a mí me dice muchísimo, porque yo empecé mi carrera como caricaturista hace 25 años, entonces muchos sucesos que cuentan aquí el libro, pues yo los viví siendo estudiante o ya trabajando profesionalmente en un periódico, en un medio de comunicación.
El primer capítulo que a mí me llamó muchísimo la atención es el nacimiento del instituto en el año 94. Yo aún era un estudiante de la preparatoria, pero sí ya tenía un seguimiento de las noticias. Recuerdo perfectamente que aquí en la ciudad hubo un suceso muy lamentable en el año 92 que hizo como que el estado de Jalisco diera un vuelco y hiciera por primera vez, creo yo, en el país, aunque ya había habido algunos cambios políticos de partido político en algún estado, pero creo que aquí en Jalisco fue más significativo porque sucedió que la gente salió a manifestarse una inconformidad que hubo, porque en aquel tiempo habíamos pasado por un lamentable hecho que fueron las explosiones del 92. Entonces, recuerdo perfectamente muchos analistas que decían que probablemente la gente salió a votar y hizo que ese cambio se diera de la llegada de un partido diferente al que habíamos estado acostumbrados a estar, no sé, por más de 60 años, ¿no? Entonces, ayer teníamos un foro de moneros aquí dentro de la FIL. Entonces, uno de mis compañeros de mayor edad nos decía que éramos muy afortunados en nuestra generación, porque dice, a mí cuando estaba joven como ustedes, íbamos a las votaciones, dice, estaba Echeverría, o no recuerdo qué presidente de hace 40 años, y decía, nosotros íbamos a las elecciones ya con el alma así muy desangelada, porque ya sabíamos qué iba a pasar, ya sabíamos quién iba a ganar. Entonces, lo veíamos como un gasto innecesario. Dice, ustedes ya tienen esa fortuna de poder decidir, de tener institutos sólidos que les respeten su voto y ustedes poder cambiar a cualquier autoridad que ustedes quieran. Y creo que en ese caso Jalisco está a la vanguardia porque ha demostrado Jalisco siempre que usa la alternancia con cualquier tipo de partido político, de cualquier color, y creo que la sociedad jalisciense le debe mucho al instituto porque creo que el instituto ha sabido complementarse con la voz ciudadana y con la expresión del voto, ¿no? Creo que en ese sentido, pues sí deberíamos de festejarlo como jalisciense. Yo la verdad es que sí me siento orgulloso de que la gente salga y se manifieste de esta manera en las urnas y estar aquí dibujando esos sucesos, pues creo que es doblemente significativo para mí, ¿no? Otro capítulo que me llamó muchísimo la atención y también lo veo como una manera personal de cómo yo, como ciudadano, aparte de caricaturista, he vivido los procesos electorales. Y recuerdo que fue en el periodo de Vicente Fox, en el 2000, cuando salió electo, que por primera vez me tocó participar en una elección. Y lo recuerdo perfectamente porque hay un capítulo aquí de un autor, de un consejero llamado Alonso Solís, que le dedica su texto a los capacitadores electorales. Y me vi muy reflejado en esa situación porque sí, yo vi cómo los consejeros electorales, desde que van y tocan a tu puerta, tú a veces tienes la libertad de no abrirles o de aventarles al perro para que se vayan y no te molesten, porque precisamente en el libro así está descrito cómo los capacitadores electorales hacen una parte fundamental para que las elecciones fluyan. Entonces fue muy divertido haber hecho esa ilustración en este libro, porque me vi reflejado de la primera vez, como les comento, que me invitaron a participar, cómo acepté, cómo vi algunos ciudadanos que, algunos de ellos recuerdo perfectamente que ya era la cita, a mí me habían elegido nada más como suplente. Entonces, un día antes de que fuera la elección nos citaron a todos. Entonces llegó un cuate con la mano vendada, ¿no? Así como se veía evidentemente pues que era una falsedad, que se había lastimado su mano y pues que no podía asistir. Entonces me eligieron a mí y yo con mucho gusto participé porque creo que como ciudadanos tenemos que participar más de alguna vez en una elección. Fue una jornada muy ardua, recuerdo que llegamos muy temprano y salimos muy tarde, pero bueno, yo me sentía satisfecho con mi deber cumplido como ciudadano, ¿no? A los 3 años siguientes, en la próxima elección, me volvieron a buscar, otra vez volví a participar con muchísimo gusto. Luego, el siguiente proceso electoral me volvieron a buscar y ya les dije que se agarraran mejor a otro porque ya, o sea, también creo que en ese sentido, digo, también se vale participar varias veces, ¿no? Pero bueno, yo ya me sentía como que ya había cumplido y bueno, una parte así pequeña de esto que les platico yo es algo de entre los textos que me encontré,
que se me hicieron, vaya, que fueron parte, que han sido parte de mi vida todo este proceso de 30 años de elecciones. Y bueno, para mí fue un reto bastante divertido. Y bueno, espero que les guste el libro, que lo puedan hojear, y es lo que los quiero compartir. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí. Muchas gracias, Cucho. Sí, creo que se transmite que te divertiste haciendo estas ilustraciones, porque al hojear el libro es muy evidente que quien lo hizo lo disfrutó y supo plasmar de cada uno de los ensayos o partes la esencia del mismo. Muchas gracias. Y me quedo con algo que mencionas, que creo que deberíamos de ponerlo como autoridad electoral, que todo mundo deberíamos de participar en una elección al menos una vez en la vida, y la importancia de tener la incertidumbre en los resultados, no como era anteriormente. Y antes de pasar con nuestro segundo participante, destaco la presencia de varias personas que escribieron en este libro. Veo a mi colega, la consejera Melissa, veo a Julio Ríos, veo a Miguel Godínez, y si alguien me falta, me disculpo de antemano, pero son los que a quienes identifico que participaron y que escribieron y fueron formaron parte pues de esta gran obra. Adelante, consejero Martín. Hola, buenas tardes, espero que se pueda escuchar, porque me siento como en las ferias de pueblo, ¿no? En donde y llévese más y llévese aquella y por otra le damos más, pero bueno, esperemos que... Pero bueno, esa es la riqueza de un espacio, lléveselo, es gratis y le damos otros y se lleva... Es la riqueza de la FIL también, ¿no? Y esta diversidad es un espacio pues muy especial, la FIL. En ese sentido... tengo mucho agrado y mucho gusto de estar aquí en el stand del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Gracias por la invitación, Paula, y a el resto de los y las integrantes del Consejo. Muchísimas gracias por la invitación a participar de la presentación de esta obra que, pues bueno, yo pensaría que pues es una de las obras estrellas, digamos, de las presentaciones en el stand, porque pues es el reflejo justo de la historia de la institución, ¿no? Y eso creo que hace que resalte el libro por sí misma, y particularmente un agradecimiento para que sea para esta presentación a la que me hayan invitado. Este documento, este libro, ilustra en un sentido estricto, como ya lo dijo Cucho, el devenir del Instituto Electoral del Estado, pero también, por supuesto, de la democracia, ¿no? Van de la par inevitablemente. Y es un mosaico muy bien logrado, creo yo, desde mi punto de vista, porque te permite ver distintas perspectivas, desde algunas más analíticas, otras más anecdóticas, otras cronológicas, y este mosaico permite ver entonces desde diversos ángulos y de distintas maneras este devenir y este recorrido histórico, tanto del instituto como de la democracia, y en ese sentido creo que es una obra muy valiosa, también muy sencilla, muy amena, que puedes leer fácilmente en los ratitos que tengas, ¿no? Porque además pues puedes ir leyendo, son artículos cortos, breves, pero muy sustanciosos, y creo que también pues resalta este trabajo profesional que a lo largo de 30 años ha realizado el instituto en sus distintas etapas, las cuales también pues quedan muy claras y narradas primero como Consejo Electoral del Estado de Jalisco y ahora como Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Ya lo decía ahorita Cucho,
Un elemento importante es sin duda lo ocurrido en 1995 con esta primera transición. Podríamos decir que Jalisco fue de los estados que tuvo esa primera ola de transiciones. Hoy día la transición o las transiciones en los gobiernos nos parecen relativamente cotidianas, lo cual es bueno, ¿sí? Lo cual es muy bueno, pero también es importante valorarlas porque, como dice el dicho, nunca sabe uno lo que tiene hasta que lo ve perdido. Entonces, en el libro creo se resalta bien con la importancia que tuvo para el instituto y para el Estado esta alternancia, que las alternancias no solamente representan un cambio en la trayectoria política de un Estado, de una región, sino que también para los institutos electorales son trances que tienen su grado de complejidad, ¿sí? Tienen su grado de complejidad desde el punto de vista institucional. Ha habido una tercera alternancia más reciente en el 2018 con la llegada del Partido Movimiento Ciudadano. La primera fue con el Partido Acción Nacional, en ese contexto no solo local, sino nacional de la existencia del entonces partido hegemónico, del Partido Revolucionario Institucional. Y también da cuenta el libro cómo en esta ocasión, las elecciones del 2024, pues tal vez sea el proceso electoral que ha dado un mayor mosaico de alternancia tanto en municipios como en el Congreso particularmente, ¿no? De tal manera que con la obra se puede apreciar claramente también este recorrido. La reforma electoral del 94, una reforma electoral fundamental para el país, para el Estado también, en donde se le otorgó autonomía al Consejo Electoral del Estado, ahora que fue el antecesor del instituto, y que forma parte de de todo ese contexto nacional en el cual la organización de las elecciones pasó de manos de los gobiernos a organismos autónomos, a ciudadanizarse de alguna manera. En un primer momento así se llamaba la ciudadanización, y en el 94, casi como con el resto del país, se fue dando este proceso de que los gobiernos dejan de organizar los procesos electorales y son organismos autónomos, de lo cual pues ha fortalecido la democracia, y además de fortalecer la democracia ha permitido que se desarrollen instituciones electorales con una mayor capacidad técnica, algo fundamental y algo también importante. Otro hito importante para el caso de Jalisco, sin duda, fue la implementación del voto electrónico en 2006. Jalisco ha sido pionero en el uso de urnas electrónicas, a pesar de las limitaciones legales que existen al respecto, además de las limitaciones pues también materiales y que implica, pero sin duda la urna electoral de Jalisco pues ha sido importantísima. Nosotros mismos en el Instituto Nacional Electoral la utilizamos con muchísima frecuencia en nuestros procesos también, y muchos otros estados se han visto beneficiados por el uso de la urna electrónica. Si bien el uso de la urna electrónica en general en nuestro país pues todavía tiene limitaciones legales que creo que han impedido su extensión, pero son sin duda ejercicios importantes porque han sentado las bases para el desarrollo de urnas electrónicas en distintos lugares. Otro aspecto importante también, y creo que es algo que hay que celebrar y que muy particularmente y de manera más reciente el Instituto ha ido logrando, pues es todo este tema de la inclusión con
con todas las acciones afirmativas, particularmente en los temas de paridad, es algo importante. Incluso por ley ya es el instituto el encargado de definir, de establecer cuáles son los lineamientos, y todo ello forma parte de la evolución del sistema político y de la democracia. Hoy día el Estado de Jalisco tiene una equidad ya por lo menos en cuanto a las contiendas. Ya los resultados dependen de otros factores, pero eso ha sido también un elemento importante que ha impulsado el Instituto Electoral y que forma parte también y que puede verse a través de la lectura del libro, la participación juvenil en su momento, movimientos como el Yo Soy 132, el uso de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, que han reconfigurado la forma en que las personas jóvenes se relacionan con la política, y donde el instituto también ha tenido mucha pertinencia en intervenir y participar en estos espacios. Otro tema importante, en su momento las candidaturas independientes. En Jalisco fue un lugar en donde fue de los primeros lugares donde alguna candidatura independiente pudo ganar, a pesar de todas las dificultades que las candidaturas independientes tienen y siguen teniendo. Y podríamos decir incluso que de esa primer generación de candidaturas independientes que cuando llegó este boom, no un boom porque sería exagerado decir, porque realmente fueron muy poquitas las candidaturas independientes que ganaron en aquella ocasión. Una de ellas fue justamente la de Jalisco, una en Jalisco, y después ha sido mucho más difícil, ¿no? Las candidaturas independientes enfrentan problemáticas serias, dificultades serias. Más recientemente ha sido más complejo que las candidaturas independientes lleguen a algo, pero sin duda también fue un hito importante en su momento el tema de las candidaturas independientes. ¿Por qué es importante o por qué es pertinente un libro de esta naturaleza? Porque uno podría decir, bueno, pues es un libro que hace el instituto, el propio instituto, que habla del instituto, pues es algo autorreferencial, ¿no? Ni modo que en el libro diga que mugrero, ¿verdad? Pues dicho coloquialmente, ¿no? Pero bueno, es importante la autorreflexión que se hace desde los propios institutos electorales sobre su propia historia. Y además es muy pertinente en el contexto actual en el que estamos, en el que hay un cuestionamiento severo hacia los institutos electorales. Inclusive se ha puesto sobre la mesa en un intento de reforma electoral que no se logró llevar a cabo, se puso sobre la mesa la desaparición de los institutos electorales locales. Y bueno, no le quiero aquí hacer al agorero del desastre, pero es muy probable que venga algún proyecto de reforma electoral que retome algunos de esos elementos. En el contexto en el que estamos, pues no hay que ser muy agudo en el análisis para darse cuenta que se retoman reformas del pasado sexenio de una manera inmediata y automática y rapidísimamente se llevan a cabo. Entonces no creo que sea ninguna sorpresa que pueda ponerse sobre la mesa alguna reforma electoral que coloque nuevamente sobre la mesa el tema de la desaparición o bien la continuidad de los organismos públicos locales electorales. Entonces es fundamental una obra que recoja el trayecto de un instituto electoral y en la cual se puede analizar cuál es el papel que estos institutos juegan en el desarrollo de las democracias locales, ¿sí? Y es importante y es fundamental. Ayer presentábamos en el stand del INE una obra sobre la autonomía y la independencia de los órganos electorales, pero también sobre un análisis sobre la integridad electoral, que es un concepto
fundamental hoy día en el análisis de los procesos electorales y de las instituciones electorales. Y este análisis de la integridad electoral arroja que nuestro país tiene un muy buen nivel de integridad electoral, incluso muy por encima de los niveles de la región en América Latina, incluso por niveles tan altos a nivel mundial. Por supuesto, la integridad electoral refiere a un conjunto de procesos, de procedimientos que ocurren en cualquier procedimiento electoral. Son 11, así rapidísimamente, ¿no? Hay alguna discusión teórica sobre el tema, pero digamos, al menos en el libro que ayer se presentaba, se hablan de 11 elementos. Hay algunos en donde la integridad electoral es más alta, como es en el cómputo de votos, por ejemplo, en los procedimientos electorales. Traemos niveles del 80 y tantos %, que son niveles muy buenos, muy altos a nivel mundial, no se diga a nivel regional. En otros traemos niveles muy bajos, que es el financiamiento para las elecciones. Ahí andamos en niveles bastante bajos, del 40%. Pero, por ejemplo, ahí también viene un análisis de los niveles de integridad de los organismos electorales, y Jalisco se ocupa un 6º lugar a nivel nacional. Es muy bueno, claro, hay áreas de oportunidad siempre en todo, hay partes de esos procesos. Entonces sí es fundamental hacer un análisis, y por lo tanto de ahí la pertinencia de una obra como esta, realizada por el propio instituto, porque es importante que nos pongamos a revisar y a valorar y a analizar también críticamente el papel de los organismos públicos locales, y más en el contexto actual, en la coyuntura actual, en la que pues hay visos claros de involución. No podemos decirlo de otra forma, ¿no? Y yo esperaría que cualquier reforma que se ponga sobre la mesa, cualquiera, tiene que ser el resultado de un diagnóstico y de un análisis de cuáles son las fortalezas y las debilidades de aquello que quiere reformarse. Y si se ha de poner sobre la mesa en una reforma electoral la pertinencia o no de los institutos electorales locales, tiene que hacerse desde un análisis y desde un diagnóstico, y no desde las ocurrencias y los berrinches de la clase política. Y justo un texto como este aporta elementos para ese análisis y para ese diagnóstico, y por eso es tan pertinente un texto de esta naturaleza. Más allá del formato tipo mosaico, digamos, que facilita las cosas, al interior de este libro se encuentran elementos que nos permiten hacer un análisis y valorar la importancia de un instituto electoral local, en este caso del Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Pero creo que por ello es fundamental un libro de y pertinente, un libro con esta temática, que nos permita poner sobre la mesa un análisis y un diagnóstico real de cómo funcionan los institutos electorales, cuáles son los aportes, cuáles son sus debilidades, porque también en el libro se abordan retos que tiene el instituto. Felicito, por lo tanto, la publicación de este libro, y vuelvo a agradecerles la invitación. Gracias. Al contrario, consejero, gracias por su generosidad para estar aquí y presentarlo. Efectivamente, más que una autorreferencia, comparto que es muy pertinente, porque documenta pues años en los que por obligación constitucional o legal, pero también por creatividad, también por innovación, este instituto ha desempeñado muchas cosas que las personas no conocen. Es evidente que luego nos
nos confunden o hay un desconocimiento importante respecto de los institutos electorales referenciados hacia el antes IFE, ahora Instituto Nacional Electoral. Entonces también es importante documentar y destacar y difundir qué es lo que hace el Instituto Electoral, y pues qué mejor manera de, como lo dijo, que lo plasma este recorrido democrático de una manera llamativa, de fácil lectura y pues también anecdótica. Y bueno, hablando de urna electrónica, que fue uno de los temas que destacaba, una de las grandes promotoras de la urna electrónica en su momento fue quien ya adelantaba que es la primera consejera electoral de esta institución. Y con relación a cómo hemos avanzado en tema de paridad, de ella ser la primera y única, ahora somos 5 mujeres y entre ellas la presidenta. 6, perdón, digo, no me… Es que me quedé con la integración anterior, perdónenme. Somos 6 mujeres en el Consejo General, entre ellas la presidenta. Entonces ha habido muchos avances, aunque falta camino por recorrer, y qué mejor que escuchar a Rosa del Carmen Álvarez para que nos platique de esta obra y de su vivencia. Gracias. Bueno, pues primero quisiera agradecer la presencia de todos ustedes que teniendo tanto que ver en esta maravillosa feria están aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias. Por supuesto, a la consejera presidenta, Paula Ramírez, a la consejera Soad, a la consejera Silvia, veo más consejeras y consejeros por aquí, muchísimas gracias. Al consejero aquí presente del INE que nos acompaña, al gran cartonista que es también Saúl, en fin, ¿no? Miren, yo quisiera comentarles que sí es muy trascendente el mencionarles, no por ego, sino porque realmente fue histórico que fui designada en 2001 la primera mujer consejera electoral en este estado. En aquella época éramos en todo el país 14 mujeres y tal cual como lo ilustra nuestro amigo cartonista Cucho, la pequeña plantita, aquí pequeñita, es el Consejo Electoral del Estado de Jalisco, del cual yo formé parte. Y él aquí ilustra que tras un camino sinuoso, ahora es el gran árbol que ustedes ven aquí en la portada, ¿no? El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en el que estamos ahora siendo invitados por ellos y que obvio ha evolucionado como organismo profesionalmente y en muchos aspectos. Lamentablemente, yo les digo, también ha ido para atrás, no por voluntad propia, sino por el diseño legal del que habla el consejero Martín Faz, ¿no? Aquella autonomía que nos permitió a ese consejo, a ese instituto del cual formé parte, darle para adelante con el tema de urna electrónica, por ejemplo, ya está limitado, puesto que ahora los organismos locales tienen que, vamos a decir, acatar las instrucciones del INE. Por eso se convirtió en Instituto Nacional Electoral. No por ello son menos profesionales y nos garantizan elecciones libres, con voto universal, libre, secreto y directo. Sin embargo, sí hay que reconocer que son organismos que por ese diseño constitucional legal fueron de alguna manera superitados en varios aspectos al INE y que requieren coordinarse con él en muchos de ellos. Y recordar, por ejemplo, la credencial de elector, muchos no saben que es un producto de Baja California, la credencial de elector. Las reformas que hubo para cuestiones de elecciones por usos y costumbres venían de Oaxaca. Tema de género, Jalisco siempre ha estado muy avanzado, el DF, o sea, ha venido de lo local a lo nacional. O sea, ha sido mucho más avanzado lo local que lo nacional, con todo respeto para el consejero, quizás porque lo federal es realmente complejo, ¿no? Y acá se legisla localmente, se cambia la Constitución, que es lo que dice el consejero, en voto electrónico, precisamente se buscó eso.
Pasando a la obra, bueno, y resumir que fui testigo presencial 7 años, fueron 2 periodos de esta evolución en todos aspectos, desde el punto de vista de consejera mujer. Tuve un periodo primero muy aciago, aquí Soad fue testigo, abogada jovencita, que hay algunos compañeros en el instituto muy jóvenes que, para que vean que tengo ojo, acá también Silvia en el tribunal, o sea, consejeros, abogados muy brillantes, abogadas muy brillantes y compañeros que han llegado a grandes cargos y me da tanto orgullo, pero fueron 7 años, ¿no?, de ser testiga de todo esto y de aspectos que ahora están incluidos en esta, la verdad, gran obra. Es una obra muy ágil, muy didáctica, se puede leer en partes, lo que más les atraiga, y los invito a llevárselo, que además es gratis, cosa que es muy buena, pero no nada más llevárselo, a leerlo, porque vale mucho la pena involucrarse en estos temas. Voy a hacer un resumen de los 31 piezas, hay algunas que quiero mencionar, quizás porque los quiero invitar a leerlo, no porque hay unos temas un poco más especializados. Por ejemplo, Enrique Ibarra nos recuerda, nos hace un recorrido histórico y precisamente nos recuerda, fíjense, las primeras elecciones en el Distrito Federal en 1812. No había partidos políticos, había, vamos a decir, como Chivas América, 2 bandos, el de los americanos o criollos y el de los europeos peninsulares. Entonces ellos eran los que contendían por buscar el cargo público, ¿no? Y hace mención como en 94 se crea al Consejo Electoral del Estado de Jalisco, del cual yo formé parte en 2001, y después en 2005, del cual también formé parte, hubo otra reforma y se crea el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Y en el 2008, que yo ya salí, por cierto, de manera anticipada, es otra historia, pero hubo, ¿se acuerdan? El voto por voto, los consejeros del IFE salieron y en todos los estados también salimos los consejeros de manera anticipada, ¿no? En 2008 se hace la reforma para crear el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que conserva el nombre hasta la fecha. Eduardo Mar de la Paz menciona aquellos primeros integrantes del instituto que eran como avales ciudadanos, no se encargaban tan materialmente como a mí ya me tocó de organizar las elecciones o dirigirlas. Todavía había un aparato estatal fuerte, pero ellos eran como los validadores sociales, ¿saben? O sea, ciudadanos muy reconocidos que le daban con su aval el visto bueno a esas elecciones. Y de ese consejo primero surgió el cambio y se elige por primera vez al panista, al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez. Veo mucho joven, pero algunos que no estamos tan jóvenes recordarán al ingeniero Cárdenas Jiménez del PAN, que triunfó sobre Eugenio Ruiz Orozco, un avesado político priista, ¿no? Luego Miguel Godínez nos destaca el tema de la urna electrónica, que ya varios aquí han tocado, y es que sí vale mucho la pena tocar este tema de la urna electrónica. Sí comentarles que su servidora encabezó la comisión de urna electrónica especial, porque yo les confieso algo, entre otras cuestiones fui abogada del espectáculo de OCESA, fui abogada muchos años y fui gerente de Ticketmaster, aquí abrí de ceros Ticketmaster, para los jovenazos que les gustan los conciertos, hay aspectos legales en todo eso, ¿no? Y yo me llamaba mucho la atención de un PREP fallido que hubo en el 2000, hubo un PREP fallido, entonces yo decía, ¿cómo es posible que el PREP lo hayan hecho con teléfono de casa, en donde en la comisión distrital o municipal levantabas el teléfono, un teléfono normal de oficina, y adiós transmisión? Yo soy una usuaria convencional, soy abogada, pero de tantos años en Ticketmaster, que yo decía, bueno, yo no le instalo a la Plaza de Toros, al Estadio de los Tecos, el sistema electrónico de votación, si no me ponen o me instalan una línea digital dedicada, fibra óptica y demás, para una cosa banal, que en ese tiempo era la venta de boletos para entrar a espectáculos. ¿Cómo es posible que el Consejo Electoral de aquella época
con un teléfono de casa y pues el PREP fue un rotundo fracaso. Entonces, en mi primer periodo, con algunos compañeros consejeros obvio electorales y los partidos políticos, que es muy importante esta situación, es que se tiene que involucrar a los actores políticos, se les tiene que invitar a involucrarse en todos estos temas. Y ahí el reto fue el PREP. El PREP era un reto que el libro trae un apartado del PREP, que si bien no tiene efectos vinculantes, es el que genera confianza. Les voy a confesar, y lo saben algunos testigos, compañeros del instituto que eran periodistas que cubrían la fuente. El PREP de Jalisco llegó a ser el número 1 en el país, superando al del INE. ¿Qué hicimos? Sí le copiamos al INE. El IFE, utilizaba las terminales de Verifone, de tarjetas de crédito. Terminales de las que ustedes ahorita que compren libros, entonces yo me fui a Hidalgo con otros compañeros, dije, a ver, ¿qué es lo que mejor funciona? Sí funcionaba muy bien el del IFE, consejero, ahí le voy a dar al IFE su crédito. Y yo dije, pues hay que copiar, ¿para qué inventamos? Vamos adquiriendo, pero ellos tenían terminales viejitas, de mucho uso, que está muy bien, optimizaban, las guardas muy bien, no pasa nada, tenían varias selecciones, en Hidalgo también, en fin, y se adquirieron las terminales de Verifone, todo una cuestión muy, muy segura, ya saben, involucrando a los partidos en cada paso, con expertos y demás. Y el PREP de mi época llegó a ser en las dos ocasiones el mejor PREP, el más veloz, el más exacto, con resultados oficiales y con mayor porcentaje de captura de la República, a mucha honra. Y de ahí también, en el segundo periodo, la inquietud con Leonardo Valdés Zurita, con Homero Ramos, presidente del Instituto Electoral de Coahuila. Leonardo Valdés era consejero entonces del Distrito Federal, y algunos recordarán que llegó Leonardo a ser presidente del IFE, consejero presidente del IFE, gran amigo, que me lo encontré hace poco aquí en la feria, me dio mucho gusto verle. Y bueno, nosotros éramos como los 3 gitanos que andábamos por todo el país y incluso viajábamos por el tema de urna electrónica. Fíjense de qué año estamos hablando. Aquí en el artículo que viene en el libro citan ahora sí que mi época, y realmente se hizo la primera prueba de urna electrónica en el año 2006, para lo cual, lo que decía el consejero Martín, se tuvieron que hacer reformas a la ley local, ¿sí? Para poder hacer esa prueba piloto. La mayoría de los ciudadanos, más de un 90%, que participaron, manifestaron sentirse cómodos con la urna electrónica y que estarían dispuestos a utilizarla en una futura elección. En la dirección de informática del instituto, los compañeros, los partidos, los consejeros, nos pusimos a trabajar ya en el tema que después retomó el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de aquellas épocas, y se empezaron a hacer elecciones en municipios, en distritos, pero, oh maravilla, con efectos vinculantes, legales. Claro que requirió reforma legal constitucional del Estado de Jalisco para contemplar varios aspectos y poderlas llevar a cabo. En el proceso electoral 2011-2012, y viene aquí todo esto, si viene acá en nuestro maravilloso libro, el Instituto Electoral organizó elecciones en 2 distritos, en el 1 y el 17, incluyó los municipios de esos 2 distritos y Gómez Farías. Fíjense, en total hubo elecciones en 43 municipios con urna electrónica, representando el 34% de los municipios del estado. Eso es algo impresionante, la verdad. Es lo que les digo de los retrocesos. Lástima que no se ha podido llegar a implementar esto a nivel nacional, porque realmente nos evitaríamos mucha discusión, los temas de capacitación, que con lo que decía nuestro querido Saúl, de que les avientan agua a los pobres capacitados, les avientan al perro, tanta cosa, es otro sistema, pero puede funcionar muy bien, puede generar confianza si todos nos involucramos, ¿no?, en el tema. Claro que es costoso, de momento es una inversión fuerte, más fuerte quizás que la de papel, pero valdría la pena porque se puede conservar durante muchísimo tiempo
y creo que deberíamos de seguir avanzando hacia eso. También menciono el artículo de Brenda Judith Serafín, consejera también, y que aquí hay varias que han luchado, como Soar, como Paula, varias, Alejandra, que han luchado, Silvia, por el tema de la paridad, igual que su servidor en su momento. Y se emitieron en 2014 principios que después fueron el antecedente para que en el año 2019 algunos de ustedes habrán escuchado el lema de paridad en todo. Paridad en todo es maravilloso que suene así y se logró. Entonces es de felicitarse y viene aquí un muy interesante artículo con este tema, ¿no? También David Gómez Álvarez destaca a algunos candidatos que quedaron en la memoria de los que tenemos un poquito más de año. De los jovenazos que veo, no, porque ni se van a acordar. Pero bueno, miren, hubo un futbolista, el legendario futbolista de Chivas, Jaime Tubo Gómez, ¿sí?, que fue candidato a gobernador. Los payasos, a lo mejor algunos muy niños, Lagrimita y Costel, pero así, porque mis hijas veían a Lagrimita y Costel, entonces algunos jovenazos también fueron candidatos, muy curioso, ¿no? Oigan, el perro Fidel, los que traían el rollo del voto nulo, el perro Fidel, un perro también que promovían al famoso perro Fidel, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera la conclusión de David es que la diversidad de candidaturas refleja la pluralidad, ¿no?, política. Luego, un querido compañero también del instituto, Luis Rafael Montes de Oca, habla de las elecciones extraordinarias, las explica muy bien, para los que no lo conozcan, qué sucede cuando alguna elección se anula o falleciese un candidato, en fin, cuál es el procedimiento. Ha habido 5 elecciones en el estado de este tipo. Luego aquí presente, Julio, el gran periodista, experto en transparencia también, Julio Alejandro Ríos Gutiérrez, se refiere a las candidaturas independientes creadas con la reforma electoral de 2014, que también mencionó el consejero Martín Faz, pero él y yo considero igual que tú, querido Julio, que es un balance desalentador. Las candidaturas independientes, olvídenlo. Han estado coordinadas al fracaso, habría que analizarlas, no es que sean malas, pero fuera como del estatus de los partidos, la inequidad en cuanto a recursos, el dinerito aquí priva, ¿no? Y pues realmente están en mucha desventaja, no hay equidad. Un principio rector de la función electoral es la equidad y aquí no hay equidad. Entonces realmente para mí han sido un fracaso, un buen intento, pero un fracaso, como dice nuestro amigo. Otro compañero consejero, Carlos Martínez Maguey, de mi época, habla del tema, porque él es comunicólogo, muy atinado, igual que nuestra presidenta, de todo el tema tan increíble de cómo se promocionaban los temas electorales, de unos cuantos volantes y platiquitas a lo que ahora estamos viendo aquí. Por ejemplo, ¿no?, esta obra tan increíble, todo lo que el instituto hace, sus campañas tan exitosas que yo vi, los felicito, o sea, en cuanto al voto, es increíble, ¿no? La evolución, ahí sí, mis respetos, y claro, cuando hay gente que es muy valiosa para el organismo, que está tan relacionada con los medios, claro que abona a todo este tema de la educación cívica, ¿no?, que es fundamental para crear ciudadanos, todos y cada uno de nosotros, más conscientes, más enterados, más invitados a reflexionar el voto y a introducirse a ese tema. Por eso les vuelvo a agradecer que estén aquí presentes, porque ustedes son ciudadanos que están involucrándose en el tema y se van a llevar su libro y lo van a leer, estoy segura. Y bueno, otro aspecto ya para terminar, realmente que me llamó mucho, bueno, al igual que a Saúl, el tema de las narraciones que hacen en 2 artículos quienes fueron llamados a ser escrutadores y todas las peripecias que los pobres vivieron en el cargo, ¿no? Como ciudadano que te van y te llaman a tu casa. Realmente el trabajo también que hay que reconocer a capacitadores, a los integrantes de mesa directiva de casilla, siempre, ¿no? A todo el personal, obviamente el instituto, sin él no se puede hacer nada, pero también a esos ciudadanos que son los que realmente cuentan los votos y hacen que sus votos cuenten. Y bueno, hay también una reflexión de José Reynoso Núñez,
y de Mónica Montaño Reyes. Ambos se tratan la evolución, vamos a decir, de las normas electorales en el tiempo. Pero José Reynoso Núñez sí reflexiona de los 10 años de la reforma 2014, que les digo que es cuando ese organismo del cual yo pertenecí, que sí realmente era constitucional autónomo, pleno, y que sacábamos todos estos productos tan novedosos, a depender en algunos aspectos del INE, en muchos aspectos muy importantes de las elecciones, que te pone una especie de camisa de fuerza, pues así es. Lo menciona y menciona en qué aspectos hay esta dependencia, y también él se cuestiona, como lo decía el consejero Martín Faz Mora, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué viene para estos organismos? La verdad, yo también creo que el panorama no es bueno, no es positivo en cuanto a la supervivencia. Creo que los van a sostener para organizar la elección del Poder Judicial que viene, que es algo apoteósico, impensable, ilógico, absurdo, no sé a quién se le ocurrió, desde el punto de vista electoral, O sea, ni siquiera creo que tenían idea de lo que estaban diseñando ahí como diseño organizacional de un proceso electoral, por el número de candidatos, ya ahorita están metidos en un tema delicado con el consejero, el tema de presupuesto, y es un dineral lo que va a costar. A ver, de entrada, yo que soy abogada, les digo, no coinciden los distritos electorales con los circuitos judiciales federales. ¿Cómo le van a hacer? Una redistritación, acá pregúntenle al consejero lo que implica de trabajo, de esfuerzo humano y de dinerales y de fortunas, que acababan de hacer una, y ahora dicen, no, pues métanle aquí, dice el diputado, y no, pues aquí le quitan, le borran la rayita del Estado, o sea, no, yo los oigo y digo, no tienen, perdón, la menor idea de lo que están diciendo ni de lo que están haciendo. Entonces, lamentablemente, no soy positiva y yo creo que esto no va a evolucionar bien, pero bueno, pues en este México estamos, ojalá me equivoque y que pues las cosas no sean tan negativas como yo las veo. Les agradezco mucho, les agradezco de verdad muchísimo la invitación y su presencia a todos ustedes, a todos los compañeros del Instituto Electoral que trabajan con las consejeras, consejero, a nuestro querido Saúl, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, muy honrada, muy honrada. Al contrario, gracias a ti, Rosy, por compartir con nosotros toda pues esta experiencia que viviste a lo largo de los años, 7 años que estuviste, de esta parte de los 30 que ahora estamos destacando. Bueno, pues con esta participación cerramos este espacio de reflexión. Sé que estamos sobre el tiempo, pero no sé si sigue ahorita otro, por si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Anuncié que había un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, de no ser así, entonces efectivamente con esto cerramos este espacio de reflexión que honra 30 años de compromiso democrático en Jalisco. Democracia Ilustrada no solo nos recuerda los logros obtenidos, como la paridad de género, el voto desde el extranjero o la implementación de la urna electrónica, sino que también nos interpela mirar hacia adelante. En tiempos de desafíos, la ciudadanía debe seguir siendo el motor que impulse y que cuide la democracia, tal cual como es la temática de nuestro stand. Esta obra es un recordatorio de que la democracia no es estática, requiere nuestra vigilancia, participación y sobre todo nuestra acción. Agradezco profundamente la participación de cada uno de ustedes y a todas las personas que se dieron cita hoy aquí. Muchas gracias por su interés en fortalecer la democracia y pues les invitamos a que se lleven un libro y, como dijo Rosy, no solo que lo lean, pero que también que lo observen, que vean todas las ilustraciones. Es algo que se puede disfrutar, no solo de la lectura, sino también de la observación de los gráficos. Muchas gracias por su asistencia.